¿Andas por ahí? Aquí estoy, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Hola Rubí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? un gustazo tenerte por aquí con nosotros. Igualmente, gracias por la invitación y por el interés de promocionar el teatro en este tardo pandemio, que es tan complicado hacer teatro, ¿no? Gracias. Complicado, pero cuando se logra una puesta en escena tan rica, tan bonita, entonces hay que promocionarla aún más, justamente como lo es el Charco Inútil. Ahora Muchas sí que, gracias. no, Oye, pláticamente. el domingo fui a verla y me tuve que ir al segundo piso porque no había boletos. No Estaba había muy, boletos. afortunadamente, dentro del aforo del 70%, de boca en boca, está sucediendo el fenómeno de la asistencia de la gente y la demanda de boletos, para fortuna nuestra, ¿no? No, Ay, pues qué bueno. qué bueno, qué bueno. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva. Induja y yo ya la vimos, Qué pero maravilla. bueno, nos gustaría escuchar qué nos platicas tú de esta puesta en escena. Bueno, primero, me parece, más allá de la mecánica, me parece que David de Sola, el autor, con esta pieza es una pieza de relojería, hablando de la perfección en dramática, ¿no? De la profundidad de los personajes, de la crítica social, pero además de una manera tan inteligente que nos vuelve respectivo el fenómeno social, nos quita el anonimato de la masa social y nos vuelve individuos ante las tragedias y ante las desgracias y ante el ejercicio de la voluntad para difundir una noticia, seguirla o rechazarla. Eso me interesa por un lado. Como digo ahora, David de Sola teje unos personajes exquisitos, de una profundidad y una riqueza única. No los vería encarnados. Yo sé que se puso hace tiempo, pero por ahora pienso que no hay casualidades, que nos encontramos Mariana Garza, David Evia, Alberto Estrella, pues, tiene que ser de esa manera. Y en este momento del tardo pandemio, así le llamo, donde tenemos gran apetito por regresar a las artes, por regresar a las artes escénicas, pero sobre todo de hablar de lo que nos aconteció en la reflexión del silencio, ¿no? Del aislamiento. Entonces, bueno, ¿qué me seduce? Me seduce esto de lo que acabo de hablar de esta obra, y luego tener a esta triada de elenco tan exquisita. Yo a Mariana la había visto solo una vez. Para mí es una revelación. Es una actriz impecable en el sentido de que ella se entrega al evento, se pone en situación y no hay nada que la detenga. O sea, tiene un compañero y trabaja con lo que le dé el compañero hasta las últimas consecuencias. David Evia es maestro de teatro, formado en México, formado en Alemania, tiene una trayectoria muy amplia teatral. Y el maestro Alberto Estrella, pues lo conocemos de cine, de televisión, pero también básicamente se formó en teatro. Entonces me encanta porque la alquimia que se da entre tres formaciones tan diversas sucede para contar una historia. Entonces, bueno, eso es lo que me seduce de esta obra y del elenco. Y tenemos que decir que en tu caso, Rubí, bueno, tuviste también una formación en diferentes países y has trabajado con directores maravillosos. A mí me sorprendió y dije, ¡ah! No, cuando fue Peter Greenaway, dije, no, wow, qué maravilla. Digo, los demás directores también son buenísimos, ¿no? La verdad, ¿no? Desde Claudio Valdés, Curi, Sergio Cataño, Sergio Vela, Carlos Corona. Entonces, obviamente, ya mencionaste muy bien del elenco, pero también hay que decir de la directora y de Ay, que muchas justamente gracias. esa formación que se tiene se ve justamente plasmada en la puesta en escena, en la propuesta escénica que tú manejas. Mencionaste justamente que se encontraron. ¿Fue justamente tú a la hora de leer el texto, llegaron por casualidad o a la hora de leer ya los tenías contemplados? Fíjate que fue un fenómeno muy curioso. A mí esta obra la vi hace tiempo, me sedujo profundamente, me conmovió, y de pronto se acerca a mí el productor y me invita. Entonces había un elenco original que tenía y se va moviendo. Y en realidad él llega a pactar con Mariana Garza y con Alberto Estrella, y yo propuse a David Evia. Entonces, en realidad fue una alquimia, también visión del productor, Jean-Bernard Tenail, en su mirada fresca de la escena, porque tiene una formación eh, de cine, provocó este encuentro entre nosotros cuatro, digamos. Yo siempre trabajo con Jesús Hernández como creativo en la escenografía y en la iluminación. Y está Yerildi, con quien he trabajado en algunas obras, como Celestina, y ahora nos volvemos a encontrar. Entonces, y con Leo Socchi, con quien trabajé hace mucho tiempo en el sonido. Entonces, pasan cosas maravillosas, de verdad, en este encuentro. Le doy el reconocimiento
al productor, allá en Bernard, que nos une. Me ofrece el proyecto, me invita y bueno, para mí fue tremendo. Estoy descubriendo también en este trabajo que puedo contar las tragedias que se me da. Sin pretender de nada. Yo me siento, la verdad, me siento muy budista, jainista a veces, o sea, paso por muchas disciplinas filosóficas y de pronto me consideraba muy light, pero estoy descubriendo con mi hacer cotidiano que tengo pues una capacidad para contar las historias, las tragedias y las desgracias. Entonces ahí, eso lo digo sin pretensión de nada, es simple y sencillamente las entiendo, me conmueven y las llevo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Oye, durante una buena parte de la obra, la gente no sabe qué está pasando. Hay un movimiento escénico peculiar en donde un personaje se queda un muy buen rato en el escenario sin hacer nada. Bueno, algo de trabajo escénico, pero sin hacer nada, y la gente dice, no entiendo qué pasa. Pero sí llega un momento en que empiezan a caer todos los 20, y creo que eso en el teatro es muy... a mí me gusta, porque de pronto voy entendiendo y voy abriendo los ojos y la boca y dice, pues sí, ¿verdad? Pues sí, esto pasaba, y no lo voy a decir porque no quiero revelar nada de la obra, pero a mí me pareció excelente, la verdad, salí muy contento, muy contento. Muchas gracias. De hecho, a mí me gusta mucho contar con mundos paralelos. Pienso que los personajes, que las obras solo se pueden contar desde ahí. También desde mi creación escénica me interesa eso. Pienso que el cuerpo habla, no concibo otra manera de abordar los personajes más que desde el cuerpo. El cuerpo como vehículo de expresión, el cuerpo también en la vida como vehículo del ser, ¿no? No solo en la escena. Entonces lo abordo desde ahí y justo me interesa que los personajes estén vivos y presentes, como es la vida, como es la condición humana de nuestro día a día. Mientras Induja está haciendo este programa, antes de que yo entrara, venía de otra situación de trabajo, etcétera. Entonces sucede, y me encanta que el espectador tenga la posibilidad de elegir cómo conviven las presencias en volúmenes distintos. Y en volúmenes distintos de tanto físico, o sea, tridimensionalmente hablando, como de voz, ¿no? Como volumen de voz, de presencia. Entonces sí, me gusta mucho trabajar con universos paralelos. Entonces siempre busco eso en la ópera, en el teatro, en la danza misma. Tenemos una broma entre David Evia y yo, que me dice, ay, esta mujer con su pasado dancístico, que me hacía esa broma, ¿no? Entonces ensayábamos. Le dije, gracias al pasado dancístico puedes estar patinando en este momento. Entonces, teníamos esa broma. O sea, digo muy poquito porque sí me encantaría que lo vinieran a ver y diriman, decidan qué les atrapa. Pienso que hablar de una tragedia en este momento, siempre me cuestionaban en el tardopandemio y en la pandemia misma, que tuve oportunidad de hacer proyectos en plataformas digitales, ¿por qué hablar de tragedias oscuras, ¿no? En esos momentos. Pero pienso que todas las tragedias colectivas, en este caso pues ha sido mundial, la pandemia, nos daban la oportunidad antes de la pandemia de mostrar la mejor posibilidad de ser humano de cada uno de nosotros. Es decir, un volcán que estalló, un temblor, nos daban la oportunidad de ayudar a los otros. Y lo que hace justamente contrario la pandemia es encerrarnos y nos vuelca hacia la posibilidad de la luz y de la oscuridad, y todos los pendientes se revelan. Yo decidí ponerme a estudiar escenografía, iluminación, me inicié en el gnosticismo cuando era un adolescente de 13 años, 14 años, lo retomé, o sea, con ánimo de entender todo. ¿Para qué? Para entender lo que sucede en la escena y contar desde ahí lo que le pasa al ser humano, ¿no? Entonces, pienso que justamente ahorita poner una tragedia como es una pieza, en algunas escenas es comedia negra, y lo hace el autor, me parece, inteligentemente, porque no tenemos posibilidad de enfrentar el dolor tan grande de la pérdida de un hijo y de una mujer que construye un mundo paralelo con un imaginario de su hijo que ya no está, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos asimilar como espectadores donde estamos aparentemente pasivos, pero estamos recibiendo, ¿no? Escuchando, viendo, estando. Y de pronto la única manera es el humor, y él lo hace de una manera magistral. O sea, de pronto hay momentos donde te despierta la risa suavecita, pero te da pena hasta reírte, ¿no? O sea, seguramente tú lo habrás vivido, Juan José.
Sí, sí, sí. No puede porque está muerto, ¿no? Un comentario por ahí que hace, no voy a decir la situación, pero y de pronto es, pues sí, y lo dice con toda la sobriedad y la certeza de lo que es el personaje, ¿no? Eh, entonces, bueno, me parece importante que el teatro nos da la oportunidad de elevar la mirada a nuestras propias tragedias. Y eso me parece valiosísimo. O sea, que podemos seguir respirando. Plantea una tesis, muchas tesis. A mí me interesó mucho más la locura como sobrevivencia. No es una invitación a la locura, pero sí es una comprensión de cuando a veces construimos un universo que nos permita justificar el seguir respirando. Con esto no quiero que... Yo soy un optimista y creo en la vida profundamente y tuve pérdidas el año pasado, no por el COVID, pérdidas para mí muy importantes, muy cercanas, mi familia, pues, y me enseñaron las dos personas que, particularmente mi madre, que la impecabilidad es amar la vida, estés donde estés. Entonces, la pandemia me pone ahí, abrazo este testimonio de vida que ha sido el de mi madre, y para mí un aprendizaje y un leitmotiv en el resto de la vida, los años que me queden. Entonces lo aplico al teatro. Con esto quiero decir que yo no separo teatro de realidad. Sí sé que están divididos, pero me parece maravilloso que el teatro nos dé la oportunidad de colocar una dimensión trágica o de desgracia desde otro lugar, que no sea solo el dolor, o sí el dolor que se vuelva dulce en algún momento, que nos haga entender, comprender, ¿no? Nos das una lección de vida. Y justamente al ver el charco inútil, nos das otra lección de vida. Ahora, mencionaba, bueno, a mí se me hizo algo muy interesante la parte de la música, la sonoridad, porque he entrado de una forma que es difícil llegar a ese punto, tener ese tiempo que sea exacto. Esa música llega, los sonidos llegan a partir de justamente que eres coreógrafa, tienes atrás toda esta enseñanza, o fue pensada, o cómo es que justamente decidiste en qué momento entrar, esa parte, es otro personaje. Fíjate que tengo formación musical, por eso he podido dirigir ópera, muy elemental mi educación musical, pero me ha llevado, esa educación elemental me ha llevado caminos maravillosos, como es la ópera, dirigirla, coreografiarla, asimilarla. Entonces, para mí, o sea, cuando veo unos personajes, tienen una voz instrumental. O sea, su presencia, su geografía emocional como personajes, para mí tienen una dimensión sonora y desde ahí los abordo. Entonces, para mí eran cuerdas muy distintas. Por ejemplo, Irene es cello. Lo vi desde el principio. Entonces llega mi primer acercamiento con el músico, Leo Socchi, es justamente hablar. Le dije, yo veo puras texturas sonoras que me lleven, o sea, que lo acojan y que de pronto el espectador no sepa si está en la cabeza de los personajes o si sí oyó algo. No sé si tuvieron la experiencia, de pronto está tan bajito, algunas apariciones, apenas unos comentarios sonoros, justamente es para eso, para meternos como lo vive el personaje, su historia, ¿no? Cómo oye, cómo construye. Entonces, las cuerdas para mí era cello, Irene, cuerdas, viola o contrabajo, Oscar, y me voy a los metales, a la banda con Hierofante, pero por su agudeza, su filo, justamente su metal. Entonces, eso es para mí la construcción y desde ahí empiezo a abordarlos, ¿no? Y también el cuerpo, la devastación del cuerpo. No sé si de pronto observan a Mariana, que le dije, este es un personaje que está un poco descoyuntado, porque la ha arrebatado la historia. Entonces, de pronto está en posiciones que cualquiera diría no está sentada correctamente. Y justamente busqué eso. Buscamos juntas. Yo construyo con los intérpretes, nunca impongo. O sea, pese a que tenga el hábito de la coreografía, exacto, construyo con ellos. Porque pienso que es más rico si lo construyo desde el intérprete que si llego e impongo, porque mi imposición sería más limitada si solo fuera mi mirada. Entonces me interesa construir juntos. Pienso que somos co-creadores en ese sentido, ¿no? Intérpretes y yo cuando estoy a la cabeza del proyecto. Entonces la música llega desde ahí. Yo le pedí texturas sonoras y de pronto él arma un tema que es el de Irene, si lo recuerdan por ahí, el de los chelos, cuando ella danza. Y lo llevó completamente, había batería, había piano. Dije, no, es perfecto el tema, pero llévate al cello. Quita todo eso, quita la percusión, mételo acá. Entonces se lo empecé a pedir y tuvimos muy buen diálogo. Y justo cuando lo escuchamos, dije, tiene que ser como una promesa de que viene la felicidad y no llega. Pero sin embargo, ese intento es precioso, aunque sea inalcanzable la meta, ¿no?
Y justo él lo entendió muy bien, nos entendimos muy bien y desde ahí jugamos, ¿no? Rubí, ay, que el tiempo se nos come, ya tenemos a nuestra siguiente invitada. Pero platícanos, por favor, ahora sí, ¿dónde, hasta cuándo, horarios, costos, todo, por favor? Claro que sí. Estamos de jueves a domingo en el Teatro Helénico, horarios de teatro, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde. Es una única función, dura 1 hora y media la obra. Hemos tomado todas las medidas sanitarias, inclusive la duración. Entran 5 minutos antes o 10 a lo sumo antes de que empiece la obra para no exponer al público. Están entre sala y afuera del lobby de la sala, pues, para permitirles el ingreso a quienes llegan, a la audiencia. Entonces, cubrebocas, toma de temperatura, aforo reducido, todo esto está. Teatro Helénico, estamos en Revolución 1500, ahí está ubicadísimo en la Sala Grande, en el Teatro Helénico, justamente, Centro Cultural Helénico, Teatro Helénico. Y los costos no me los sé, pero hay perdóname. Están en Ticketmaster. 400 y 220. Están en la página, qué bueno que lo dices, están en la página del Teatro Helénico, no están en Ticketmaster. Sí. Están 400 y 220, me parece que son los precios. Ya, gracias. Tengo que decirte, yo mandé a mis alumnas adolescentes que no les gusta tanto el teatro, llegaron y me dijeron, me encantó. Qué maravilla, muchas gracias. Sí, quedaron fascinadas. Entonces, pues, gracias por hacer teatro, gracias por pensar en el ser humano, de plasmarlo y de hacer magia en el escenario. Muchísimas gracias. Mil gracias por la invitación. Muchas gracias, Rubí. Gracias por tu mirada también, Juan José. Muy buena noche. Buenas noches.